Vamos a comenzar entonces con el proceso de ejecución, ¿no? El proceso de ejecución, anteriormente denominado proceso ejecutivo en el Código de Procedimientos Civiles de 1912, ¿no? En función de que anteriormente la ejecución de las resoluciones judiciales se consideraba como una etapa más, como vimos al principio cuando explicamos el proceso de conocimiento o las etapas del proceso. Claro, anteriormente se consideraban como etapas rígidas, totalmente estrictas, que tenían que desarrollarse en todo proceso, ¿no? Ahora esas etapas rígidas han pasado a ser simplemente momentos estelares, dice pues la doctrina. No se necesita que se cumplan todas estas etapas en los procesos. Como hemos visto, hay juzgamiento anticipado, conclusión anticipada, hay sentencias que se dictan pues cuando no hay necesidad de actuar pruebas. Y entonces, de igual manera, ¿no? En el proceso anterior se consideraba el proceso de ejecución como parte integrante del proceso de conocimiento, de cognición, porque se suponía que era la etapa en la que se iba a ejecutar lo que se había decidido, ¿no? Ahora ya el proceso de ejecución está totalmente independizado, es autónomo, inclusive con el nuevo decreto legislativo 1069 se le da pues ya una autonomía total, ¿no? Inclusive existía alguna divergencia en la doctrina respecto de la ejecución de una resolución judicial, porque se decía pues de que pasaba a formar parte del cuaderno principal y en consecuencia no podía considerarse un proceso autónomo, ¿no? Ahora el proceso de ejecución se tramita en cuaderno aparte, en el cuaderno de ejecución, ¿no? Bueno, estos detalles han hecho pues de que el proceso de ejecución tenga pues una autonomía propia. Entre los antecedentes podemos decir pues que inicialmente se concebía como una etapa del proceso en el Código de Procedimientos Civiles de 1912. Se consideraba pues así como la última etapa que tenía que discurrir todos los procesos, luego pues de la sentencia y la etapa impugnatoria, ¿no? Siempre y cuando se presentara pues la impugnación de la sentencia. De modo que se consideraba, como repito, como una parte adicional del mismo proceso, siguiendo la misma lógica secuencial. Posteriormente ingresa pues el Código Procesal Civil de 1993 y se introduce pues el diseño de un grupo de procesos independientes. Cuando se da el Código Procesal Civil en 93, se considera al proceso de ejecución dentro de otro grupo de procesos, ¿no? Porque se establece tres tipos de procesos: el proceso de ejecución, el proceso ejecutivo, ¿no? Y el proceso de ejecución de resoluciones judiciales exclusivamente para ellos. O sea, pero en un inicio en el código se establecen tres tipos. Posteriormente ya eso con el decreto legislativo, repito, 1069, desaparece esta diferencia y solo se considera a partir de allí el proceso único de ejecución. Bien, entonces al ingreso del nuevo Código Procesal Civil se consideran pues un grupo de procesos independientes destinados al cumplimiento de obligaciones radicadas en un título, dentro del cual se consideró como una de sus modalidades a la sentencia judicial, equiparándolas también a otro tipo de títulos como las letras de cambio, escrituras públicas, resoluciones administrativas, ¿no? Etc. De acuerdo a la procedencia de los títulos se establecieron tres tipos de procesos, ¿no? Primero el ejecutivo, el de ejecución de resoluciones judiciales y el de ejecución de garantías, en función del contenido de cada uno de estos títulos. Es decir, variaba el proceso según el título, tenía autonomía formal o surgía de la conclusión de un proceso previo o estaba cubierto con una garantía real. En función de esas tres características se establecía un procedimiento diferente. Naturaleza del proceso de ejecución. Los procesos de ejecución obviamente son diferentes a los procesos de cognición, ¿no? O de conocimiento, puesto que en estos procesos de conocimiento
tanto su estructura y finalidad está dirigida a que el juez declare un derecho, ¿no? Resuelve un conflicto de intereses y en su sentencia dicte pues el derecho pretendido, ¿no? Resuelve el derecho pretendido. En cambio, en el proceso de ejecución, la finalidad no es esta, no es resolver un conflicto. En el proceso de ejecución no hay que resolver la pretensión material del demandante, no hay que resolver ni hay que dictar cuál es el derecho, porque nos encontramos ante la circunstancia de que el demandante ya tiene un derecho cierto, ya tiene el derecho reconocido, ya sea por una sentencia o ya sea por voluntad de las propias partes en la constitución de algún título, conforme a ley. Entonces, en el interior de este proceso de ejecución no existe un debate posicional de las partes, no hay actuación probatoria ni expedición de una sentencia, ¿no? Ya no hay una expedición de una sentencia, lo que hay es un mandato de cumplimiento, un mandato de ejecución, ¿no? No hay actuación probatoria y demás. Se inicia con la acreditación de un derecho reconocido o declarado a través de un título. Reconocido porque si se trata de una sentencia ya está del derecho reconocido, y si se trata de un título, la ley te establece cuáles son los requisitos que deben contener este título para su ejecución. Simplemente que lo que se busca es el cumplimiento. Lo que nos encontramos entonces es ante la eventualidad de un derecho que aún no se ha cumplido y que se pretende cumplir. Carneluti señalaba pues que el proceso de conocimiento declarativo es una pretensión discutida, ¿no? Es de pretensión discutida, mientras en el proceso de ejecución es de pretensión insatisfecha. La pretensión está insatisfecha, ya no está discutiéndose la pretensión. Lo que permite pues afirmar es que este proceso ejecutivo no persigue que se declare la existencia de un derecho o la certeza de la obligación, sino simplemente su cumplimiento, ¿no? Ya existe el derecho, ya el derecho ha sido declarado, tenemos un derecho cierto. El inicio del proceso se produce con la calificación adecuada del título, para luego expedirse un mandato de ejecución que no permite la discusión del origen del derecho. Si hay alguna discusión con el origen, tendrías que irte pues al proceso de conocimiento en la vía causal, ¿no? Pero en el proceso de ejecución ya no puedes discutir el origen del título. Esto me trae como recuerdo a un proceso de ejecución en el que se puso a cobro una letra de cambio, ¿no? A manera de ejemplo, una letra de cambio en la que se había firmado, el obligado había firmado por $7,000, ¿no? Había cometido el error de no haber precisado bien el monto, de tal suerte que no sufra ninguna alteración. Había puesto simplemente, ¿no?, $7,000, así. No había consignado el monto en letras, ni tampoco siquiera lo había distinguido con una coma o con un punto. ¿Qué hizo el acreedor de esta obligación? Le agregó un 0 y puso el título a ejecución. Estos procesos son muy rápidos, muy céleres, si no hay contradicción. Y adicionalmente pues se aprovechó de que el obligado no estaba en el Perú, lo había seguido, lo había, si se quiere, y en el argot reglado, sabía que se había ido a Miami a pasar las vacaciones y en su casa no había nadie. Aprovechó eso y presentó la demanda ejecutiva, ¿no? Corrieron traslado, 5 días no contradijo, porque solamente se puede contradecir bajo ciertas causales, como lo vamos a ver, y se ordenó simplemente la ejecución forzada. Y la ejecución forzada consiste pues en la adjudicación remate o adjudicación. En principio, la ejecución forzada, una intimación para que pague un determinado plazo bajo percibimiento de embargo. El embargo se produjo, ubicaron la propiedad,
fueron registros públicos, sacaron, pidieron el embargo, y cuando regresa estaban a punto de rematar, faltando 3 días para el segundo remate, porque el primer remate ya se había producido. En esas circunstancias se acercan al estudio y no había forma de parar porque o pagaban los $70.000 para parar el remate o remataban el inmueble. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante el abuso, ¿no? Y ante la falsedad del título o el título rellenado contra lo pactado? ¿Qué hacer? No había forma. Entonces había que diseñar una estrategia. Para eso están, pues, nosotros ya hemos visto lo que son medidas cautelares, hemos visto el proceso de conocimiento, hemos visto todo. Entonces, lo que se diseñó fue, obviamente, el derecho está para eso, el derecho procesal te da las herramientas para que puedas lograr esto. Pero a veces no se logra, ya sea por la desidia de los jueces, valentía de los jueces, conocimiento de los jueces, o si no, simplemente por la excesiva carga procesal, ¿no? Cualquiera de esas circunstancias podían hacer inviable o podían hacer que él pierda el derecho. No quería que se remate su casa. ¿Qué hicimos? Conseguimos los $70.000. Pagamos los $70.000, pero el día que pagamos metimos una medida cautelar fuera del proceso, a efectos de retener el dinero y que se mantenga inmovilizado hasta que se termine el proceso de origen causal que íbamos a interponer. Pero eso tenía que ser rápido, en ambos, coetáneamente. Entonces, ¿qué se hizo? Se pagó y se metió la medida cautelar, y en el momento que se pagaba, antes de que corran traslado a la otra parte, que ya se había cumplido, y antes de que se cumpla, pues, la fecha del segundo remate, porque nos enteramos que el remate se iba a realizar en 5 días, el segundo remate. En el tercer remate ya se podía adjudicar el inmueble, un inmueble que valía, pues, $150.000, $200.000, estamos hablando de hace 15 años más o menos. ¿Qué se hizo? Se presentó la medida cautelar, a los 10 días se presentó la demanda, obviamente, y se retuvo el dinero. Pero la demanda, en el proceso ordinario, un conocimiento que tenía que traer como pretensión, ¿no? Bueno, en este caso, la obligación era 7.000 y se había rellenado por 70.000. Lo que se dijo es: explícame de dónde salen los $63.000 adicionales. Origen causal de la deuda. Demandamos el enriquecimiento indebido, porque había un plus de $63.000 que no tenían justificación, o en todo caso que lo justificaran, ¿no? No había otra forma, y no había forma de justificarlo, porque el préstamo había sido realizado simplemente por $7.000. Se le pidió en consecuencia que acredite el origen del dinero, de dónde salió el dinero, cómo así se le prestó esto, porque el ejecutante decía: el origen es un préstamo de $70.000, ¿de dónde sacaste los $70.000? ¿No? En fin, se logró ganar el proceso, pero no, se inmovilizó el dinero. Pero no nos podíamos haber eximido de pagar para poder detener el remate. Esa es la característica que tiene el proceso de ejecución. El proceso de ejecución, la característica principal es de que no puedes oponer argumentaciones que no están taxativamente establecidas en la norma. Como ejemplo, una experiencia que les cuento, que no había forma de parar ese proceso de ejecución. La única forma: pagar. Evitas el remate, se levantó el remate, se evitó, está pagado, pero el dinero no pasó al ejecutante, quedó embargado. Retuvimos el dinero hasta que terminó el proceso. En el proceso ganamos, y no solamente recuperamos los 70.000, sino se le impuso una demanda de indemnización, ¿no? Tuvo que pagar una indemnización por daños y perjuicios, creo que salió por $30.000, $40.000, pero se salvó la casa, ¿no? ¿De dónde sacó este señor los $70.000? Bueno, se prestó aquí y allá, pero juntó los 70.000, ¿no? En fin, entonces decíamos que el derecho se presume cierto, se presume, pues, que ya no hay discusión sobre su origen,
¿no? Salvo la formalidad misma del título. El inicio del proceso se produce con la calificación adecuada del título, es decir, la calificación de la demanda del proceso de ejecución no solamente va a revisar los requisitos de forma y fondo del 425 y el 420, del 424 y el 425 del Código Procesal Civil, es decir, requisitos de procedibilidad y admisibilidad, no solamente eso, sino que también tiene que revisar que el título cumpla con la formalidad para cada uno de ellos. Se trata de una letra, se trata de un cheque, se trata de un pagaré, se trata de una resolución judicial. Cada uno de estos títulos tienen un conjunto de requisitos que tienen que cumplirse y el juez tiene que revisarlos antes de admitir a trámite. ¿Por qué? Porque en este proceso no hay un auto admisorio, simplemente hay un mandato de ejecución. Y entonces, si no reúne alguno de los requisitos de forma o fondo, lo que el juez va a hacer es o declarar inadmisible o te lo rechaza por improcedente, ¿no? No hay entonces un auto de admisibilidad ni nada por esa cosa, ¿no? Bien, entonces no se permite la discusión del origen del derecho, sino únicamente existe la posibilidad de argumentar sobre la exigibilidad de la obligación que contiene dicho título. La misma que en caso no tenga fundamento va a decirle al juez pues de que sea rechazado, ¿no? Definitivamente. Y si es que supera este tipo de tamiz, el juez va a tener que emplear todos los medios que tiene a su alcance para hacer cumplir, ¿no?, la obligación. Entonces esto determina pues de que el proceso de ejecución sea breve, sea expeditivo y sea conminatorio, ¿no? No admite mayor debate entre las partes, prohíbe las articulaciones de nulidad, no están permitidas las articulaciones de nulidad, ¿no? Y si es que se concede algunos medios impugnatorios como la apelación se concede sin efecto suspensivo, si es que la contradicción es rechazada. Si la contradicción es amparada, obviamente el efecto va a ser suspensivo, se va a suspender, porque la contradicción lo que va a decir pues es de que existe algún defecto formal en el título, ¿no? En el Código del 93, en consecuencia, decíamos, ya le reconocen plena autonomía a este proceso, de tal suerte de que debía tramitarse pues de manera independiente el proceso de cognición. Títulos ejecutivos, ¿no? Chovenda nos dice pues que son definidos como el acto jurídico del que resulta la voluntad concreta de la ley. Contenido, claro, aquí hay que entender voluntad concreta de la ley, ley equiparándola al derecho, la voluntad concreta del derecho. Contenido necesariamente en un documento escrito. Esto es que el título tiene que ser un documento que contiene una declaración o un reconocimiento de una obligación por parte de una persona a favor de otra. Hablamos pues de que ya en el título, en el documento, se reconoce expresamente la obligación de dar, hacer o no hacer, ¿no? En este documento llamado título, con las formalidades de ley, se reconoce, ¿no?, el derecho que tiene el acreedor. Entonces ya no hay más discusión sobre el derecho. Buenas noches. El contenido del título, para determinar su eficacia, entonces, se centra en la obligación, ¿no?, que debe ser cierta, expresa y exigible. Entonces ya tenemos una obligación concreta, pero esta obligación tiene que tener ciertos requisitos. Y los requisitos son certeza, ¿no?, la que no tenemos en un proceso de cognición cuando interponemos una demanda. En este caso ya hay certeza de quién tiene el derecho, quién es el obligado y qué es a lo que se ha obligado. Ya hay certeza. Expresa, que tiene que ser literal, tiene que estar declarado de forma indubitable, que no se preste a dudas ni interpretaciones dispares, ¿no? Y exigible, referido pues a que el derecho no está sometido a ninguna condición, ¿no? Fuera de lo cual, si se trata de una obligación de dar suma de dinero, por ejemplo, debe ser además líquida o liquidable, cuando se trata de obligaciones de dar suma de dinero, líquida o liquidable. Para dar facilidad a la ejecución, ya que como hemos dicho en el proceso de ejecución no existe pues debate sobre las obligaciones que se exigen. La diferencia
que antes había entre títulos ejecutivos y títulos de ejecución ya no existe. En el Código Procesal Civil nace pues con esa diferencia, 3 tipos de procesos de ejecución, ¿no? Proceso ejecutivo, proceso de ejecución y proceso de resoluciones, de ejecución de resoluciones judiciales, ¿no? 3 tipos. Esa diferencia se excluye con el Decreto Legislativo 1069, que es la modificación que hace a todo este capítulo de los procesos de ejecución, ¿no? Entonces, ahora se denomina pues proceso único de ejecución. Voy a bajar el volumen. Ahora sí. Muy bien. ¿Cómo se ingresa a la ejecución? A la ejecución de un proceso. Primero, teniendo un documento judicial derivado pues de una actividad judicial, derivado de un proceso de cognición, derivado de un proceso de conocimiento, que vendría a ser pues una sentencia con la calidad de consentida o ejecutoriada. Es el primer supuesto. El segundo, un documento extrajudicial, derivado de la voluntad de las partes conforme a ley, ¿no? Título valores, por ejemplo, ¿no? Es decir, sin título no hay ejecución. En esta nueva nomenclatura que se hace en el código, ambos son denominados como títulos. Documento judicial o extrajudicial son títulos, ¿no? Y sin título no hay ejecución. Nulla ejecutio sine título. ¿Cuáles son los elementos del título? Tenemos elementos formales, ¿no? Y elementos sustanciales. El elemento formal está constituido por el documento, ¿ya? El documento. Y el elemento sustancial está constituido por la relación obligatoria entre las partes. Tiene que haber una relación con determinados objetivos, con elementos objetivos y subjetivos. Es decir, en el elemento sustancial tenemos que tener que el documento que se pone a ejecución, que es el título, tiene que contener tanto tiene que contener y advertirse de él la relación obligatoria entre las partes, ¿no? Y tiene que contener tanto el derecho subjetivo y el derecho objetivo de ambos. Todo ello, ¿no?, tiene que reunir las características de ser cierto, expreso, exigible y líquido. Si se trata líquido, se trata de obligaciones de dar. Entonces, cuando hablamos de certeza, ¿no?, es cierto. ¿Cuándo es cierta una obligación? Una obligación es cierta cuando no ofrece dudas sobre sus elementos objetivos y subjetivos. En tal sentido, estamos ante una obligación cierta cuando su objeto, ¿cuál es el objeto? La prestación, ¿no?, está señalado en el propio título. ¿Cuál es la prestación? Si se trata de una obligación de dar, el vehículo, la cosa, expresamente determinado en el título. No se presta pues para una interpretación o para una presunción, expresamente determinado en el título. No lo será cuando el título contenga obligaciones alternativas o cuando estemos en presencia de obligaciones de dar bienes solo en su especie y cantidad, porque no sabemos a cuál nos referimos. Caballos, por ejemplo. Sabemos que es caballos, pero no sabemos cuál caballo es. Especie. 5 caballos, pero blancos, negros, grandes, pequeños, medianos, de carrera, de trabajo, no sabemos. Entonces, eso no es cierto. Entonces, en ese supuesto no tenemos pues una obligación cierta que pueda ponerse, aún estando en un título, que pueda ponerse en trámite del proceso de ejecución, ¿no? La certeza comprende pues también la determinación de los sujetos de la obligación. Hay que identificar al acreedor y al deudor, ¿no? Acreedor y deudor, taxativamente y con total precisión, ¿no?
Es expresa ¿cuándo? Cuando figure en el propio título y no sea el resultado de una presunción legal o una interpretación de algún precepto normativo. El título tiene que decirnos entonces cuál es la suma, qué es la cosa, de tal suerte de que no tengamos que acudir a otro documento, a otra norma o a alguna presunción o interpretación. El propio título nos tiene que decir todo. ¿Cuándo es exigible? Cuando apareciendo el título que esté sometido a una modalidad, plazo o condición o a una contraprestación, el plazo haya vencido, se pruebe la verificación de la condición o se ha cumplido la contraprestación. Entonces, ¿cuándo es exigible? Cuando la obligación, por ejemplo, está sometido a un plazo, el pago de una creencia, $50,000 en el plazo de 6 meses. Tenemos una letra de cambio que tiene un plazo de vencimiento. Entonces, si el plazo se ha cumplido, es exigible, ¿no? Otro supuesto, tenemos una obligación sometida a una condición. Me pagas cuando vendas la casa. Hay que acreditar la venta de la casa, ¿no? Entonces, si tenemos esa condición y se ha acreditado que ya se cumplió esa condición, es exigible, ¿no? En cuanto al concepto de liquidez, ¿no? Está circunscrito a que este monto esté determinado o sea determinable de manera, dice el código, con una simple operación aritmética. Las operaciones aritméticas son 4: suma, resta, división y multiplicación. De tal suerte que aritméticamente lo tienes que poder determinar, si es que no está expresamente determinado, ¿no? Pero definitivamente la mayoría de los títulos tienen pues un monto líquido que cobrar, ¿no? Los pagarés tienen un monto líquido, salvo que se trate pues de obligaciones de hacer, ¿no? Pero en este caso ya estamos excluidos del requisito de liquidez. La liquidez se exige para las obligaciones de dar suma de dinero. Para ello se exige la liquidez. Bueno, Ariana Dejo, siguiéndola a ella, en cuanto al concepto de liquidez, dice pues lo que acabamos de decir: una obligación pecuniaria será líquida cuando su monto esté determinado, ¿no? Respecto a títulos ejecutivos, solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, dice nuestro código. Títulos ejecutivos, naturaleza judicial o extrajudicial, ¿no? Sean según el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes. Esto es después de la modificación, ya ingresan acá en un solo ítem todos los títulos ejecutivos. Por ejemplo, las resoluciones judiciales firmes. Dentro del grupo de resoluciones judiciales firmes, pues tenemos las sentencias de condena, tenemos la transacción judicial, porque una transacción judicial va a derivar o va a concluir con una resolución que lo homologa, ¿no? Entonces, la resolución judicial que homologa la transacción es una resolución firme y en consecuencia constituye un título. Las sentencias extranjeras reconocidas en el Perú, obviamente a través del procedimiento del exequatur, que se pueden poner a ejecución, obviamente que también contengan un mandato cierto de dar, hacer o no hacer, ¿no? Los laudos arbitrales firmes, los laudos arbitrales derivados pues de un proceso arbitral, que no es de jurisdicción ordinaria, sino jurisdicción arbitral. Las actas de conciliación de acuerdo a ley, ¿no? De acuerdo a la ley de conciliación, las actas de conciliación son equiparables a una sentencia con calidad de cosa juzgada y en consecuencia tienen título ejecutivo. Los títulos valores que confieren la acción cambiaria. Aquí estamos dentro de la ley 27887, ¿no? 27587, que es la ley de títulos valores, ¿no? Y todos los títulos que se regulan en esa ley, ¿no? Los títulos valores que confieren la acción cambiaria debidamente protestados. Claro, allí hay un conjunto de requisitos para poder cumplir con
el requisito de ejecución, debidamente protestados, cuando en el título valor se haya considerado este requisito para su exigibilidad, que esté protestado. Las letras de cambio actualmente pueden contener una cláusula que sean con protesto o sin protesto, ¿no? Entonces, si se trata de letras de cambio, por ejemplo, que tienen este requisito o esta exigibilidad de que sean protestadas para tener mérito ejecutivo, entonces deben contener este protesto. Y si es que no, bueno, la propia letra de cambio nos dirá si es que se ha exonerado de este requisito. O en su caso, con presidencia de dicho protesto, constancia conforme a la ley de la materia, ¿no? Otro título ejecutivo son las constancias de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores. En el caso de valores representados por anotación en cuenta, por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria, conforme a la ley de la materia. La prueba anticipada también es un título un título ejecutivo, que contiene un documento privado reconocido. Por ejemplo, un contrato privado de mutuo, ¿no? Un contrato privado de mutuo no es título ejecutivo, no está contemplado dentro de la ley de títulos valores ni tampoco aquí. Pero si el contrato de mutuo simple lo llevamos al reconocimiento vía prueba anticipada y obviamente es reconocida por la otra parte en esta audiencia de prueba anticipada, a partir de ahí adquiere el mérito ejecutivo. Y a partir de ahí podríamos ingresar al proceso de ejecución. La copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta. En el caso anterior, llevamos a la prueba anticipada un documento para que sea convalidado, ¿no es cierto? En este caso no llevamos nada. Llevamos simplemente una absolución de posiciones. No tenemos nada, no tenemos ninguna prueba. Y lo que hacemos es que pedimos una prueba anticipada a efecto de que se actúe la declaración de las partes, una absolución de posiciones. Y si en esta absolución de posiciones se acredita, pues, en la audiencia de pruebas que se va a realizar de manera anticipada, se acredita, pues, que existe la obligación, la exigibilidad va a provenir de la propia resolución que lo admite de esa forma. Entonces ya tenemos allí un título ejecutivo. Claro, siempre que la otra parte haya admitido, pues, ¿no?, la obligación luego del debate o absolución de posiciones. De lo contrario, no hay forma, pues, de tenerla por solo con la calidad de ejecución, con la declaración de una de las partes, ¿no? Adelante. La transacción extrajudicial. La transacción extrajudicial, obviamente, como requisito formal, se exige que sea, pues, con firmas legalizadas ante notario público y que por la transacción misma se cumpla el requisito de fondo, que es la cesión de derechos de ambas partes. En el documento tiene que constar en qué ha consistido esta cesión de derechos, ¿no? Yo cedo esto, tú cedes la otra parte y llegamos a la conclusión de tanto, ¿no? Eso como requisito constitutivo de la transacción. Porque por la transacción ambas partes ceden derechos a efecto de llegar a un acuerdo, ¿no? Los recibos de pago de el arrendamiento. Claro, siempre y cuando se acredite la relación contractual, el contrato de arrendamiento, ¿no? Recibo de pago del arrendamiento. También actualmente, como aquí no lo he consignado, pero también tiene mérito ejecutivo los recibos de mantenimiento de la Junta de Propietarios, cuando se trata de la ley, ¿no?, de propiedad horizontal. Antiguamente, ahora se llama, pues, ley de propiedad común y propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Antes era propiedad horizontal, ¿no?
Los edificios de viviendas en donde hay copropiedad existen áreas comunes que van a generar un mantenimiento, ¿no? Mantenimiento y limpieza, seguridad, luz de las áreas comunes, jardines y tanta cosa. Entonces mensualmente los que tienen departamentos lo saben, ¿no? Generan un pago de mantenimiento. Ese mantenimiento muchos pueden pagar, otros no. En fin, el tema es de que si acumulado los recibos 3 meses, más de 3 meses, antes de 3 meses no se puede ir, entonces puedes ir al proceso ejecutivo a cobrarlos. En los recibos de mantenimiento con la firma del administrador, ¿no? Obviamente hay que acreditar que la junta de propietarios está debidamente inscrita en los registros públicos, que su representación, o sea, hay que acreditar la legitimidad activa y pasiva, obviamente. Pero el título ejecutivo pasan a ser los recibos de mantenimiento. El testimonio de escritura pública, ¿no? Hipoteca, por ejemplo. El testimonio de la escritura pública. Ese es el título ejecutivo. Y otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo, entre los que he podido reseñar ahí cuando se habla de otros títulos, es por ejemplo el contrato de arrendamiento financiero, ¿no? Tiene mérito ejecutivo, nos dice el artículo 10 del decreto legislativo número 299, decreto legislativo del sistema financiero, ¿no? También el artículo 132.7 de la ley 26.702, que nos dice que también tiene mérito ejecutivo las liquidaciones de los saldos deudores que emitan las empresas financieras, las empresas del sistema financiero. Saldos deudores que pueden provenir, por ejemplo, del cierre de cuentas corrientes, ¿no? Cierran una cuenta corriente por A o B motivos, porque giraste un cheque sin fondos o porque incurriste en alguna irregularidad, el banco cierra tu cuenta y quedas con un saldo deudor. Ese saldo deudor, que lo firma el banco, simplemente tiene mérito ejecutivo y puede ser puesto a cobro a través del proceso de ejecución. Asimismo, tenemos pues el artículo 228, infine, al final de la ley 26.702, que nos dice pues que la empresa está facultada para girar contra el cliente por el saldo más los intereses generados en dicho periodo una letra a la vista. El protesto por falta de pago de la indicada cambial en lo que no se requiere la aceptación del girado deja expedita la acción ejecutiva. El banco te puede girar una letra aunque tú no la aceptes. Te gira una letra en función de este artículo y lo pueden a cobro. Y te gira la letra inclusive sin necesidad de protesto, inclusive, porque está facultado para hacerlo. La Ley General del Sistema Concursal, por ejemplo, tiene pues a las actas de juntas debidamente certificadas como títulos ejecutivos, respecto solo de la ejecución de los acuerdos relacionados al nombramiento y asunción de funciones del administrador o liquidador. También la ley que permite la captura de pesca, ¿no? La ley, el decreto legislativo número 1084, la tercera disposición final y transitoria, que establece pues límites máximos de captura para cada embarcación. ¿Qué nos dice esto? La liquidación de cobranza constituye título ejecutivo conforme a la primera disposición final de la ley. También la ley que otorga carácter de título ejecutivo exigible por razón de tiempo, lugar y modo a las obligaciones adeudadas a la Caja de Beneficios de Seguridad Social del pescador. También, ¿no? Hay empresas pesqueras que deben cotizar por sus trabajadores a la Caja de Beneficios de Seguridad Social del pescador. Y si es que no lo pagan, tiene mérito ejecutivo. Sin embargo, este mérito ejecutivo no lo tienen si es que no pagas a la AFP. Aquí tienes una legislación especial de protección tutelada o reforzada respecto de los pescadores. Requisitos comunes para todos estos títulos que se pretendan poner en ejecución, ¿no? Primero, procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título, como decíamos, es cierta, expresa y exigible.
Entonces, los requisitos comunes a todo título ejecutivo son 3. Que la obligación sea cierta, ya dijimos en qué consiste la certeza, que sea expresa y que sea exigible. Y adicionalmente para las obligaciones de dar suma de dinero, que ésta sea líquida o liquidable, mediante una operación aritmética. Entonces, requisitos especiales 3 y para obligación de dar suma de dinero una adicional líquida o liquidable. El proceso de ejecución, ¿no? El decreto legislativo 1069 unifica los 3 procesos ejecutivos que se habían concebido en el Código Procesal en 1993 en uno solo y los denomina como proceso único de ejecución, ¿no? La ley se refiere exclusivamente a los títulos ejecutivos y ya no hace diferencias como en la anterior norma de los títulos de ejecución. Hablamos ya solo de títulos ejecutivos, ¿no? En ese sentido, la secuencia de los actos procesales que tendría el proceso único de ejecución sería el siguiente. Esto no está expresamente en la ley, pero se extrae de la lectura de sus artículos y de la secuencia que el código refleja en su diseño. Primero, la demanda, un mandato de ejecución que es el equivalente al autoadmisorio. En estos procesos no hay autoadmisorio, ¿no? Demanda, el juez califica y el juez califica los requisitos formales y sustanciales del título puesto en ejecución. Directo. Y si los tiene por satisfechos, dicta un mandato de ejecución, un auto. No es una sentencia, es un auto. Es un mandato de ejecución a través del cual va a intimar al ejecutado al cumplimiento de lo pretendido en un plazo directo. Si es obligación de dar su dinero, pague usted en el plazo de tantos días la obligación puesta a cobro, bajo apercibimiento, y va a tener un apercibimiento, una de ejecución forzada, directo. No hay nada más que hacer. Entonces, demanda, mandato de ejecución, la oportunidad que se le da al ejecutado de contradecir o ejercer su derecho de defensa, que es la contradicción. Entonces, el demandado solo va a poder ejercitar su derecho de defensa a través de la contradicción sobre supuestos especiales. Si hay contradicción y si hay prueba que actuar, se señalará una audiencia. Por eso ahí hemos puesto que la audiencia es facultativa, ¿no? Y si no hay, la resolución final. Luego vendrán las medidas de ejecución, pues, ¿no? La demanda debe cumplir con todos los requisitos formales y de fondo. Hablamos de admisibilidad y procedibilidad de toda demanda, ¿no? Y adicionalmente los señalados para la ley de cada uno de los títulos. Para esta expresión de la acción, estableciendo la legitimidad procesal activa, ¿no?, como titular de la creencia que se va a ejecutar. Es decir, hay que acreditar, pues, de que como acreedor somos los legitimados que estamos interponiendo la demanda de ejecución. Y también hay que acreditar la legitimidad pasiva del demandado determinado, que es el que va a aparecer como deudor en el título. A la demanda se acompaña el título ejecutivo, además de los requisitos y anexos previstos en el 424 y 425 y lo que se especifiquen en cada una de las disposiciones especiales, ¿no? Se puede demandar qué tipo de pretensiones en el proceso de ejecución: obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Pero adicionalmente tiene que contemplarse ciertos requisitos especiales para el proceso de ejecución que también se encuentran, pues, determinados en los otros procesos de cognición, ¿no?, que es competencia, cuantía, por ejemplo, ¿no? Competencia por la cuantía. El juez de paz letrado será competente para conocer aquellas pretensiones que no sean mayor de 100 unidades de referencia procesal. Todas aquellas que sean mayores a ese monto serán de competencia del juez
civil o del juez especializado. Porque si se trata de títulos valores o de laudos arbitrales, es el juez comercial, ¿cierto? Entonces, el juez civil o el juez especializado, ¿no? La cuantía, para determinarla, va a responder simplemente a los derechos materiales del título. Es decir, la cuantía no se va a establecer con la adición de intereses legales, de costas o de costos o de cualquier otro concepto que se devengue con posterioridad al incumplimiento. La cuantía se va a determinar exclusivamente por lo que expresa taxativamente el título, ¿no? En obligaciones de dar, por ejemplo, sumas de dinero. También existe una competencia por la materia. Por ejemplo, ¿quién es competente para conocer los procesos de ejecución que se fundamenten en una resolución judicial? El juez de la demanda, ¿no? Competencia por la materia. El juez de la demanda donde se interpuso la demanda, ¿no? Que ha dado mérito a esta sentencia con calidad de ejecutoriada, ¿no? O firme. Él será el competente para conocer los procesos en los que se pretenda la ejecución de esta resolución judicial. Para los casos, por ejemplo, en los que se tramiten una garantía constituida por una hipoteca o títulos con garantía, el juez civil, ¿no? El juez civil. Ahora bien, los títulos de naturaleza extrajudicial, el juez civil, en este caso se trata de títulos valores, el juez comercial y el de paz letrado, ¿no? Resoluciones judiciales, juez de la demanda. Títulos de naturaleza extrajudicial, juez civil o juez especializado en comercial, si se trata de títulos valores. Y en el otro tema de garantía, también el juez civil. Aunque creo que esto todo se lo está llevando el juez comercial. Todo lo que es proceso de ejecución derivado de títulos ejecutivos se lo está llevando el juez comercial, salvo la resolución judicial, ¿no? El mandato de ejecución, que es la resolución a través de la cual se califica la demanda, ¿no? El mandato de ejecución. Al recibir la demanda, el juez la califica, decíamos, verifica que se hayan cumplido requisitos formales y de fondo que señala la ley, y especialmente si el título de ejecución reúne las características de autenticidad. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos para contradecir es la nulidad formal o falsedad del título. Entonces el juez va a tener mucho cuidado en admitir y revisar la autenticidad del título puesto a cobro, ¿no? Que debe tener, por lo que de lo contrario declarará inadmisible o improcedente según sea el requisito que no se haya cumplido. En caso de haberse cumplido o subsanado todos los requisitos, se dicta el mandato de ejecución, que debe contener los siguientes elementos. Un mandato de ejecución, que es la resolución que se pone a cobro. Una orden de cumplimiento, ¿no? Una disposición coercitiva del juez dirigida al ejecutado de carácter intimatoria, señalándole el ineludible camino de cumplir la obligación que contiene el título, dado que ya no se puede discutir, pues decíamos, su origen. Cumples el pago, cumples la entrega, deja de hacer, ¿no? Dentro de un plazo. El requerimiento tiene que ser contundente con la autoridad que posee el magistrado investido de poder de la nación, ¿no? Es un requerimiento contundente, pague, haga o deje de hacer, directo, y un plazo, ¿no? El primer elemento entonces del mandato de ejecución es una orden. Luego la obligación identificada, qué cosa tiene que cumplir, hay que identificar la obligación. El mandato tiene que describir la obligación de manera clara, tiene que describirla con las características que la ley exige, ¿no? Tiene que tener certeza, el mandato, certeza, es decir, su origen debe ser cierto y verosímil. Tiene que ser exigible, que la obligación sea de cargo del ejecutado y que esté vigente
sin haber sido extinguida de alguna forma, y por otra parte, la individualización, que esté detallada en cuanto a su calidad o cantidad. Este mandato de ejecución entonces tiene que individualizar, ¿no?, la calidad, cantidad, sobre todo si una obligación, si se trata pues obviamente de una obligación de dar sume dinero, ¿no? Debe estar liquidada en forma pormenorizada antes de expedirse el mandato. Por lo que si se trata de un derecho liquidable, debe hacerse previamente las operaciones necesarias para cuantificarlo. Decíamos, líquida o liquidable, ¿no? Entonces, si se trata de liquidable, se hará pues las operaciones que se necesiten, que no sean complejas, para que el mandato contenga ya esta liquidación. En el caso que sean obligaciones de hacer o no hacer, deben señalarse los actos que tiene que practicar el ejecutado. ¿Qué cosa tiene que hacer? ¿En qué va a consistir este mandato de hacer? Se comprometió a hacer un cuadro, un pintor. Cumpla con realizar, ¿no?, el trabajo del pintado del cuadro en tal plazo específico. Cumpla con entregar la cosa, ¿no?, de tal suerte que se restituye el derecho que ha sido vulnerado, ya sea por acción u omisión. O haga, ¿no? No hizo, omisión, haga. Y complementariamente debe haber un apercibimiento, ¿no? La consecuencia que se genera en caso de incumplimiento tiene que estar contenido en el mandato de ejecución. ¿Qué va a pasar si no cumple?, ¿no? Este auto tiene que tener pues estos tres elementos: un mandato, una expresión cierta de lo que tiene que cumplir y un apercibimiento, ¿no? La advertencia que se le hace al ejecutado si no cumple voluntariamente con la obligación ejecutada. Representa pues el poder o fuerza que tiene el juez para materializar el cumplimiento contra la voluntad del deudor. Por ejemplo, bajo apercibimiento de embargo, bajo apercibimiento de ejecución forzada, que es, y la ejecución forzada pues se produce por embargo o remate, ¿no? Muy bien, esta puede tener las variables que genera el tipo de obligación que esté en conflicto, ¿no? Ejecución forzada, cuando es una obligación de dar suma de dinero, o cuando es una obligación de hacer, dar. Multa, porque obligación de dar suma de dinero, pues ejecución forzada, embargo, remate y cosas por el estilo, sobre los bienes del deudor, eso es fácil. Pero ¿qué pasa si se trata de una obligación de hacer? No va a proceder el embargo. ¿Qué vas a embargar? No hay nada que hacer. Entonces ahí va a proceder la multa. Multas compulsivas y multas no solamente compulsivas, sino acumulativas, ¿no? Multa tratándose de obligaciones de hacer o no hacer, o en su caso, denuncia penal cuando no funciona nada. Entonces, los apercibimientos, ejecución forzada, multa o denuncia penal. Cualquiera de los tres, de acuerdo siempre a la naturaleza de la pretensión. En cuanto a la contradicción, ¿no? Dentro de 5 días de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado puede contradecir. Puede contradecir. Bajo supuestos especiales que lo vamos a ver. Pero también puede proponer excepciones o defensas previas, ¿no? O sea, cuestionar la relación jurídico-procesal. Defensa de fondo vendría a ser, en este caso, la contradicción. Y defensa de forma, excepciones y defensas previas. La defensa del demandado debe centrarse en los aspectos formales del título o en los defectos de la relación procesal, ¿no? Es el único momento en que el demandado va a poder ejercitar su derecho de defensa, puesto de que el proceso lo restringe a determinados aspectos, dado que no es un proceso cognoscitivo donde se pueda debatir el derecho reclamado, no hay forma de reclamarlo. Por eso les traía como ejemplo este tema de 7,000 a 70,000, ¿no? Se firmó una letra de cambio por $7,000, de tal suerte de que se consignó en la letra esto, no se consignó ni el punto, no se consignó ni letras que traduzcan el monto.
y el acreedor le puso un cero más y lo puso a cobro, justo cuando el deudor se encontraba pues en el extranjero. Y como esto es rapidísimo, antes de que venga de vacaciones ya estaban rematando su casa, ¿no? Entonces, y claro, la contestación en un principio, no, que el título es falso, ha sido rellenado de manera incorrecta, esas discusiones no entran en el proceso de ejecución. Eso puedes hacerlo en un proceso de conocimiento, vía causal, vía acción causal. En fin, esta contradicción no es una contestación a la demanda, no se corre al ejecutado traslado para que pueda absolver los cargos contenidos en la demanda, sino exclusivamente a efectuar los descargos a efectos de cuestionar el mandato de ejecución, es decir, si la obligación ha sido cumplida o no ha sido cumplida, o es que existe algún defecto en la obligación. Nada más. Solo, en consecuencia, puede ponerse, según su naturaleza, los siguientes argumentos. ¿Qué argumentos puede exponer el ejecutado? Primero, la inexigibilidad de la obligación, ¿no? Decíamos, pues, que la exigibilidad parte del cumplimiento de la condición, sea plazo o una condición suspensiva, ¿no? Entonces, inexigibilidad de la obligación, no se ha cumplido el plazo todavía. Si es verdad, la letra o el cheque o la obligación ha sido suscrita, pero para un cumplimiento que todavía falta 6 meses. Obviamente, estamos hablando de la obligación, ¿no? De la obligación contenida en el título, la circunstancia que haga que el requerimiento no sea exigible por carecer de un requisito previo, no se haya vencido el plazo fijado para el cumplimiento de la obligación, o cuando la condición pactada, hablamos de una condición, para la exigencia de la obligación no se ha producido aún, ¿no? Te voy a pagar, te firmo una letra después de vender mi casa, todavía no he vendido mi casa, hay una condición suspensiva en el tiempo, ¿no? A los que se suman aquellas que provengan de una resolución que no haya quedado firme, por ejemplo, ¿no? Una resolución judicial, por ejemplo, que ha sido impugnada y que se pretende cobrar, o un laudo arbitral que está siendo impugnado en el proceso judicial de nulidad del laudo. Y liquidez de la obligación. Primero, entonces, como argumento, inexigibilidad. Ya se venció el plazo, se cumplió la condición, no hay forma de discutir. Entonces vamos a la iliquidez, porque hemos dicho que cierta, expresa, exigible, y si se trata de suma de dinero, líquida o liquidable. La iliquidez entonces se va a oponer para estas demandas no de ejecución de sumas de dinero. Muy bien, iliquidez de la obligación, en este caso, cuando no se haya liquidado debidamente en el título o cuando sea de carácter liquidable y no existan los elementos suficientes para hacer el cálculo que determine su monto, enunciándose solamente el concepto. Por ejemplo, el pago de sobretiempos del último periodo, ¿no? Solicito el pago de sobretiempo del último periodo, pero ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo sabemos a cuánto asciende? ¿No? La liquidez tiene que ser, pues, cuantificable, hemos dicho, por una operación aritmética, nada más. Suma, resta, multiplicación o división, eso es todo, ¿no? Aquí, porque en el ejemplo, sobre tiempo del último periodo, hay que ir a verificar, no solamente matemáticamente, sino hay que verificar hechos. ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿Cuándo fue el último periodo? ¿Cuándo fue el periodo intermedio? ¿Cuánto fue el periodo inicial? ¿De qué tiempo a qué tiempo estás pidiendo? ¿Cuánto ganabas? ¿Cuántas horas trabajaste como sobretiempo? ¿A cuánto? O sea, todo eso habría que verificar y ya tenemos pues allí ya la iliquidez del título. El siguiente es la nulidad formal del título. ¿A qué se refiere la nulidad formal? Cuando este título tiene alguna afectación o causal que lo invalida, ¿no? Es decir, por ejemplo, se trata de un título emitido de manera incompleta, ¿no? O que carece de las firmas de los funcionarios competentes. Porque las resoluciones administrativas firmes también son pasibles de ejecución. Entonces, si es que no tiene la firma de los funcionarios competentes, no se va
a poder tramitar. O que el acreedor haya intervenido en un documento de origen particular, privado del ejercicio de sus derechos civiles, un interdicto, y ha firmado una letra. ¿No? Se trata de un interdicto con resolución judicial, sin embargo, este interdicto ha firmado una letra de cambio. Un interdicto, por ejemplo, por ser pródigo, ¿no? No ha perdido su capacidad mental, pero ha sido declarado interdicto por ser pródigo. Ya deja de poder realizar actos jurídicos. Sin embargo, firma una letra, saca un cheque o va al banco y abre una cuenta. Y termina debiendo al banco. ¿No? O de acuerdo a la ley de la materia, que viene a ser pues la ley de título de valores, existe algún tipo de irregularidad. Falsedad del título, ¿no? Se trata pues de argumentar que el título que se pone a cobro es ilegítimo o es adulterado. Es ilegítimo por cuanto no ha sido expedido por su verdadero titular, ¿no? Y ha sido adulterado, en este caso, ¿no? Adulterado, pero el título ha sido adulterado, no es genuino, ¿no? No es auténtico, no corresponde a lo verdadero o auténtico. Adicionalmente, cuando siendo un título o valor emitido en forma incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia. Esto es exclusivamente para el sistema de bancos y el sistema financiero, ¿no? Y esto es una modificación ingresada con posterioridad al proceso que teníamos acá, ¿no? En la que se invierte la carga de la prueba. Y hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Por ejemplo, el pagaré. Todos los pagarés se llenan de manera incompleta. Los pagarés que tú firmas en los bancos son de manera incompleta, porque el monto lo van a colocar ellos quién sabe cuándo y te hacen firmar. Pero el banco, si quiere poner en ejecución ese pagaré, tiene que acompañar a ese pagaré el contrato que dice cómo lo va a llenar y de qué forma lo va a llenar. Y ese contrato tienes que haberlo firmado adicionalmente al pagaré. De tal suerte que si el banco no acredita la manera en la que tú o en la que él debía haber llenado o completado ese título, ahí tenemos un defecto, ¿no? Que puede ser opuesto. El banco tiene que, ante el cuestionamiento, acreditar que llenó el título incompleto de conformidad con lo pactado. La extinción de la obligación exigida también es oponible en vía de contradicción. Ya se extinguió. ¿Por qué se extinguió? Porque ya pagué o porque caducó o prescribió, ¿no? Es decir, que ésta haya concluido, desaparecido por alguna de las formas que establece el Código Civil, como son el pago, la compensación, novación, condonación, consolidación, transacción, caducidad o prescripción. Alguno de los supuestos de ello puede ser expuesto como defensa en la contradicción. Si hablamos de la extinción de la obligación exigida, ¿no? Queremos agarrar este argumento, el título se ha extinguido por condonación. Presentas el documento, la prueba a través de la cual se ha condonado la deuda. O ha habido una compensación. Y la discusión general en el sistema financiero es si ha habido compensación o si ha habido cumplimiento de la obligación, cumplimiento o novación. Recuerden que, ¿qué pasa cuando se vencen los créditos en el banco? El banco lo que te dice es, hay que refinanciar. Refinanciamos. ¿Cuánto debes? Debes 100.000, con intereses son 150.000. Bueno, refinanciemos pues. ¿Cómo refinanciamos? Fírmame este título por 150.000 y a partir de ahora caminamos hacia adelante, nos olvidamos de atrás. ¿No es cierto? Esta refinanciación está importando una novación. Entonces, la primera obligación deja de ser exigible. A partir de ahora la obligación es la siguiente. Y las condiciones son las siguientes. La exigibilidad va a ser los pactos que vas a tener en esa siguiente. Novación. Nace una nueva relación, ¿no? Consolidación, 2 deudas o 3 deudas, un acreedor, un deudor se consolidan
¿no? Yo te debía 10.000, pero tú me debes 15, así que ya se consolidó y ya no puedes consolidación. Transacción, caducidad, el plazo y prescripción más de 10 años, ¿no? Todo prescribe más de 10 años. Muy bien. Cuando el mandato se sustenta en un título ejecutivo de naturaleza judicial, solo puede formularse contradicción, ¿no?, si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación con prueba instrumental, es decir, que la obligación ya se ha satisfecho o que se tenga la voluntad de hacerlo en el mismo acto, ¿no? Mandato judicial, sentencia consentida o ejecutoriada. ¿De qué forma puedes contradecir? Dos formas. Ya cumplí, acá está la prueba. No puedo cumplir dos veces, ya cumplí. O quiero cumplir ahorita. Nada más. Pero ahí se olvidan de que las sentencias con calidad de cosa juzgada tienen un plazo. Claro que estaríamos ya en el supuesto anterior, de caducidad, 10 años. Entonces, si tienes una sentencia con calidad de cosa juzgada que obliga al demandado, por ejemplo, a pagar una determinada suma y no has iniciado el proceso de ejecución en 10 años, ya caducó esa sentencia. Ya no puedes demandar ejecución, ¿no? Entonces tú tienes un plazo, 10 años. Tenía una sentencia en un proceso de interdicto de recobrar. Ganamos el proceso, bueno, el cliente ganó el proceso, llega donde nosotros después de 10 años. Quiero ejecutar, quiero sacar, quiero recuperar mi posesión, ¿no? Planteamos la demanda de ejecución, si bien es cierto, no se admitió porque el proceso principal estaba en otro, ventilándose en otro proceso, ¿no? Pero ya habían pasado los 10 años. Entonces, tienes 10 años para ejecutar una sentencia. Caducidad, ¿eh? No hay prescripción, caducidad. Lo que significa que de oficio se declara. El juez, al admitir la demanda, tiene que verificar la formalidad de los requisitos. En este caso, de oficio, ve tu sentencia que ya tiene más de 10 años, la declara improcedente. De oficio. Muy bien, toda contradicción que se sustente en otras causales que no sean las que hemos visto, ¿cuáles son las que hemos visto? Inexigibilidad de la obligación, iliquidez de la obligación, nulidad formal del título, falsedad del título, ¿no? Cuando se haya llenado de manera incompleta contra los pactos, cuando se haya extinguido la obligación, ¿no? Y bueno, para mandatos judiciales que se haya cumplido, se pretenda cumplir, no se va a admitir como contradicción. Se tendrá que rechazar de plano y encima se le tendrá que imponer una multa si es que se trata de mala fe o temeridad, ¿no? Toda contradicción que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el juez. Y no solo eso, si se presenta en forma temeraria, esto es que no se sustente en alguna causal, se le impondrá al ejecutado una multa no menor de media ni mayor de 50 unidades de referencia procesal, independientemente de las otras sanciones que se hubieran impuesto en otros momentos procesales, ¿no? Entonces, la única forma de salir en un proceso de ejecución son las causales que hemos visto. Ninguna otra es admisible. Respecto a la defensa formal, eso podríamos decir como defensa de fondo. Respecto a la defensa formal que puede esgrimir el ejecutado, puede hacer dos tipos de defensa formal. Puede deducir excepciones o puede deducir defensas previas. En cuanto a las excepciones, tenemos las 13 excepciones que ya hemos visto en el proceso de conocimiento, como por ejemplo incompetencia. Claro, hemos visto que hay competencia por razón de la cuantía, competencia por razón de la materia. Entonces, podemos deducir incompetencia. Se ha demandado ante el juez civil, es competente el juez comercial, hay una incompetencia por razón de la materia. Incapacidad del demandante, representación defectuosa, oscuridad o ambigüedad, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad activa o pasiva, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión por conciliación o transacción, caducidad, prescripción y convenio arbitral. Las 13 excepciones, ¿no? Se puede
como defensa formal. Como defensas previas, ¿no? Beneficio inventario. ¿Qué cosa es el beneficio inventario? Por ejemplo, se demanda a un heredero, ¿no? Independientemente, sin que se haya distribuido la herencia, cuando el heredero va a responder solo respecto de lo que le toca a él, ¿no? Y respecto de las deudas del causante, va a asumir el cumplimiento del pago con todo su patrimonio dejado o con toda la herencia, ¿no? Entonces, la responsabilidad del heredero es solo hasta donde alcance los bienes de la herencia, ¿no? Y si se pretende alcanzar los bienes de los herederos que no han sido pues derivados de la herencia, ahí tenemos un beneficio que excluir, defensa previa, pues, ¿no? Se pueden deducir defensas previas. El beneficio de ejecución, el beneficio de división, eso lo hemos visto. El beneficio de partición, mientras la herencia permanece indivisa, la obligación de pagar las deudas del causante gravita sobre la masa hereditaria. No puede ser cobrada independientemente a cada heredero mientras no se produzca la partición de la herencia, ¿no? Un beneficio de partición, no se ha dividido todavía la herencia. La cesión de derecho como defensa previa, se pueden ceder derechos litigiosos, se pueden ceder derechos de acreencia del acreedor, pero la condición es que se le comunique al obligado que se está cediendo el derecho a un tercero. Entonces, una defensa previa que se puede producir es: no se me ha comunicado que el derecho ha sido cedido al demandante. Quien tiene que probar que sí se le ha comunicado es la otra parte, inversión de la carga de la prueba, ¿no? Al ejecutado en este supuesto le basta con negar que no se le ha comunicado. Yo he contratado, he sido obligado con A, sin embargo no se me ha comunicado. Muy bien, entre otros. Por otra parte, los medios probatorios que se adjunten en estos procesos de ejecución, ¿no?, se deben presentar en el mismo escrito de contradicción, con la contradicción, si es que se quiere contradecir. De lo contrario, el pedido será declarado inadmisible si es que contradice sin adjuntar medios de prueba. Inadmisible un plazo para que adjuntes. Muy bien. Solo son admisibles en estos procesos la declaración de parte, los documentos y la pericia. 3 medios de prueba, nada más. ¿Ya? Declaración de parte, los documentos y la pericia. Claro, si hay declaración de parte, hay que actuar esa declaración, y entonces en ese supuesto habrá que abrir audiencia. Audiencia, decíamos al inicio, la audiencia es facultativa, ¿no? Si el ejecutado contradice o deduce excepciones, se corre traslado al ejecutante. Se dice de que la demanda nace del proceso único con la contradicción, no con la demanda de ejecución del proceso, sino con la contradicción. El ejecutado que contradice viene a hacer la demanda, y la contestación la va a realizar el ejecutante al absolver la contradicción. ¿Ya? O sea, si se quiere darle forma de la postulación del proceso, ¿no?, del proceso de cognición. Tú demandas el proceso de ejecución con el título, el juez califica el título y corre traslado. Hasta allí todavía no existe, si se quiere, demanda, ¿no? La demanda va a constituirse por la contradicción del demandado, del ejecutado. Siempre y cuando contradiga, si no, no hay contradicción. El juez va a ejecutar, porque ya tenemos un mandato de ejecución que es el equivalente al autoadmisorio, ¿no? El mandato de ejecución va a continuar. Si no hay contradicción, viene pues inmediatamente ya pues la ejecución forzada, ¿no? Pero se hace ese equiparamiento, ¿no? Se hace esa equivalencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejecutado va a deducir y va a presentar pruebas, y te va a dar la oportunidad a ti, ejecutante, a contradecir también con pruebas. Allí sí recién tú vas a absolver lo que dice el ejecutado.
y como te van a correr traslado, entonces tú estás contestando lo que dice el otro, ¿no? Se hace esa equivalencia, ¿no? Por eso digo, se dice de que equivale, pues, ¿no? Pero en puridad lo que hace es simplemente contradecir bajo ciertos supuestos, porque no se puede extender bajo otros supuestos, ¿no? Muy bien. Entonces, la audiencia va a ser facultativa siempre que existan medios de prueba que el juez considere que tengan que actuarse, ¿no? Para pronunciarse sobre la contradicción. Entonces, solo si se requiere actuación de especial por ser una prueba trascendente, el juez puede citar a una audiencia. Esta audiencia va a llevarse a cabo bajo las reglas de la audiencia única del proceso sumarísimo, ¿no? Donde se puede invitar incluso a peritos, efectuar el reconocimiento o la exhibición de documentos, hasta solicitar la comparecencia de funcionarios o terceros que hayan intervenido en la expedición de los títulos materia de ejecución. Entonces el juez, de acuerdo a la trascendencia de la prueba a actuar, va a discrecionalmente, obviamente la discrecionalidad tiene que ser motivada, discrecionalmente a señalar una audiencia, si es que se hace necesario, pues, confrontar el título con los que lo han emitido, porque existen dudas, o porque de la prueba ofrecida y de la prueba absuelta por el ejecutante, pues se deriva alguna litis que pueda derivarse, pues, en la intervención de un perito, en la intervención de estas personas que han emitido el título, ¿no? La contradicción y por ende las pruebas deben estar constreñidas a las causales permitidas en ley, ya lo hemos dicho, y que han sido analizadas en los párrafos anteriores. Esto es inexigibilidad, iliquidez o extinción de la obligación, así como la nulidad o falsedad del título, ¿no? Ninguna otra prueba puede ser admitida y mucho menos actuada. Ninguna prueba que no esté destinada a acreditar esto, nada más. Las pruebas entonces tienen que ser pertinentes, idóneas y conducentes. ¿Dirigidas a qué? A acreditar esto, nada más. Si se quiere acreditar otro hecho, obviamente ahí tenemos ya, y el juez lo permite, violación del debido proceso, ¿no? Posteriormente se dicta, pues, la resolución final, si es que sale de esta contradicción, si se presenta la contradicción, o si se absuelve o no se absuelve. Recuerden, contradicción corre en traslado al ejecutante. El ejecutante tiene que absolver la contradicción, ¿ya? La contradicción absuelta o sin contradicción, el juez tiene que resolver, sin absolución de la contradicción. Entonces, el juez va a resolver si es que hay contradicción y luego de corrido traslado, el primer supuesto. El ejecutante absuelve, tiene que resolver. El ejecutante no absuelve, tiene que resolver inmediatamente. Si no hay contradicción, también tiene que resolver. O sea, no hay posibilidad de que el juez no pueda resolver. En fin, después de evaluar las pruebas ofrecidas en audiencia o sin audiencia, el juez debe emitir un pronunciamiento sobre la procedencia y eficacia de dicha contradicción, si es que hay. De modo que si la declara fundada, deja sin efecto el mandato de ejecución. Recuerden que ya el mandato de ejecución se dictó al inicio, ¿no? Entonces, después de la audiencia o después de la contradicción, el juez puede amparar la contradicción o no. Si ampara la contradicción, deja sin efecto su mandato de contradicción, de ejecución. Porque en el mandato de ejecución hemos visto los tres elementos, ¿no? Conminación, qué cosa tiene que hacer, y un apercibimiento. Pague usted en 3 días, pague usted en 5 días, entregue la cosa. Contradigo, bueno, se queda en suspenso hasta que se resuelva la contradicción. Se resuelve la contradicción, infundada la contradicción, no hay problema, se ejecuta. Fundada la contradicción, deja sin efecto lo anterior, ¿no? Entonces, de modo que si la declara fundada, deja sin efecto el mandato de ejecución. Y por ende, obviamente, la procedencia de la propia ejecución del título, ¿no? Ya el título perdió ejecución, ya perdió su título ejecutivo. Ya tenemos una contradicción fundada, ya ¿qué le queda al ejecutante? Lo que le queda es la vía causal, vía de la acción causal. Otro proceso de conocimiento. Ya no. Proceso de conocimiento.
Solo proceso de conocimiento le queda. Vía causal. Vía acción causal, ¿no? Acción causal. Si por el contrario se declara la contradicción infundada o improcedente, el juez ordena llevar adelante la ejecución, pues, ¿no? Ya no hay nada que hacer. En el caso de que no se haya formulado la contradicción, el juez expedirá un auto sin más trámite ordenando a llevar a cabo la ejecución, que es lo que estamos diciendo. Por otra parte, si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, el juez de plano tiene que denegar la ejecución. El auto denegatorio solo se notifica al ejecutado si queda consentido o ejecutoriado. Entramos al proceso con nuestra demanda, anexando nuestro título y los anexos que dice el 424 y 425. El juez tiene que calificarla. El juez la califica y dice improcedente, porque vamos a poner el supuesto de que se trata de una resolución judicial y el juez dice ya pasaron los 10 años. ¿Correcto? Le notifican al ejecutante nada más, no al ejecutado. ¿Ya? El ejecutante tiene la posibilidad de apelar, ¿no? Va a apelar, se concede obviamente con efecto suspensivo. En ese supuesto, el mandato de ejecución se concede con efecto suspensivo y en la superior vamos a ver si se confirma o se revoca. Entonces, solo le van a notificar al demandado o al ejecutado si es que este mandato de ejecución tiene calidad de ejecutoriado, ¿no? El auto denegatorio solo se notifica si tiene la calidad de ejecutoriado, es decir, si le niegan la ejecución al demandante, no se va a enterar el ejecutado hasta cuando el proceso haya terminado, discutiéndose que si reúne los requisitos o no reúne los requisitos. Ahora, si pierde pues el ejecutante, recién le van a notificar, ¿no? Y si gana, obviamente el mandato de ejecución lo van a notificar, pues no, ya estamos en el otro supuesto. El auto que resuelve la contradicción es apelable para su revisión en segunda instancia. Hablamos de la contradicción, es apelable, ¿no? Si la resolución la declara fundada, da lugar a que la alzada sea con efecto suspensivo. Si la contradicción es fundada, es decir, si es fundada, hablamos de que hay defectos en el título. Entonces, si hay defectos, no se lleva a cabo ejecución, apelación con efecto suspensivo. Pero si se declara infundada, allí sí no hay efecto suspensivo, porque ya el juez está diciendo no hay ningún defecto en el título, que se lleve a cabo la ejecución. Si tienes algo que discutir, sigue discutiendo. Adicionalmente, cuando se haya constituido alguna prenda, una hipoteca o anticresis en favor del ejecutante en garantía de su crédito, no podrá cautelarse otros bienes del deudor. Es decir, no se puede embargar adicionalmente a la garantía constituida a favor del ejecutante otros bienes. No se puede adicionalmente a una hipoteca de una casa pedir el embargo de un inmueble, de otro inmueble, de un carro, de cuentas corrientes, ¿no? Ahí hay una limitación cautelar que se reduce exclusivamente a la garantía que se ha entregado, ¿no? Salvo que el valor de los bienes gravados no cubran el importe de lo adeudado por capital, intereses, costas y costas o por otros motivos debidamente acreditado por el ejecutante y admitido por el juez en decisión inimpugnable. Bueno, es otro tema, ¿no? La garantía del vehículo. Hace 4 años atrás el vehículo valía $10,000, ahora ese vehículo ya vale 5 y la deuda es por 7. Ahí hay una justificación, ¿no? Medidas de ejecución, ¿no? En este supuesto ya no pagó el ejecutado, entonces nos encontramos en el estadio procesal de ejecutar pues el mandato, ¿no?, de cumplimiento de la obligación, ¿no? ¿Qué medidas tiene el juez para poder hacer cumplir la obligación contenida en el título? Muy bien, son aquellas que se adoptan como eje central del proceso para conminar al ejecutado al cumplimiento de sus obligaciones y hacerlas efectivas, de manera que un título de ejecución no sea un mero instrumento ilusorio que nunca va a cumplirse, por lo que estas varían de acuerdo al tipo de obligación
que se pretende ejecutar. ¿Y cuáles son las siguientes? Ejecución forzada, multa y denuncia penal. Son 3 herramientas que se tienen a la mano a efectos de que se cumpla la obligación contenida en el título. La ejecución forzada va a contener, ¿no?, o se va a realizar bajo 2 supuestos, el remate y la adjudicación, sobre los bienes afectados. Sobre los bienes afectados. Si no existen bienes afectados en garantía, a través de un embargo se pueden afectar los bienes para futura ejecución forzada. Eso ya lo vimos en el proceso cautelar, ¿no? Para futura ejecución forzada, fuera del proceso inclusive, ¿no? Si se trata de una obligación de dar suma de dinero dirigida contra el patrimonio del deudor, consistente en bienes inmuebles, muebles, vehículos, naves, cuentas bancarias, rentas, negocios, acciones y todo aquello sujeto a propiedad del ejecutado, ¿no? Todo lo que sea posible de ejecutar del ámbito del patrimonio del ejecutado va a ser pasible de inicio de la ejecución forzada, ¿no?, que pueden afectarse con gravámenes que terminen con la realización de los bienes, es decir, con el remate, venta o retención que permita su licuación en dinero finalmente, ¿no?, o la adjudicación para satisfacer la deuda cobrada. La ejecución forzada va a concluir cuando se hace pago íntegro al ejecutante con el producto del remate con la adjudicación. Es decir, solo cuando se ha pagado totalmente. Y se ha pagado totalmente la obligación principal, los intereses, los costos y los gastos. Todo. Recién concluye la ejecución forzada, ¿no? Intereses, costas y costo del proceso. Esta medida, la ejecución forzada, se va a iniciar, no es de oficio, sino es a pedido de parte, ¿ya? Se inicia a iniciativa del ejecutante cuando señala los bienes que pueden ser afectados. Dirá pues, embarguen la casa que está inscrita en la partida electrónica número tal de los registros públicos, registro por propiedad inmueble, y alcanza la partida registral o el certificado de la copia de la partida registral, ¿no? Y el juez embargará ese inmueble. Salvo pues de que no conozca, y ahí nos encontramos en otro supuesto, ¿no? Si el acreedor desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, entonces puede pedirle al juez, ¿qué cosa? Que requiera al ejecutado que declare bienes libres, o si están afectados en alguna garantía, que el exceso de la garantía pase a el ejecutante, ¿no? O por lo menos bienes parcialmente cuyo saldo de cobertura resulte cuantitativamente suficiente. En caso que el ejecutado se trate de una persona jurídica, se puede declarar incluso su insolvencia, ¿no?, si es que no señala bienes, si es que no cumple la obligación, y su posterior disolución y liquidación. Anteriormente existía pues la insolvencia de personas naturales. En 2015 se derogó, ¿no? Ya no existe eso, solo personas jurídicas. Eso es entonces la primera medida de ejecución, la ejecución forzada, ¿no? Lo segundo, tenemos la multa, ¿no? Tratando de obligaciones de hacer o no hacer, fíjense, hacer o no hacer ya distintos a lo que sea obligación de dar suma de dinero, que motiven un incumplimiento injustificado, el juez puede imponer una sanción económica al ejecutado, que sirva para amedrentarlo o conminarlo, se dice, ¿no?, cuyo monto debe establecerse conforme a la ley orgánica del Poder Judicial. En su artículo 9 establece pues la facultad de imponer multas, y conforme al artículo 110 que dice ahí del Código Procesal Civil, que nos dice pues de que las multas pueden ir de los 5 hasta las 20 unidades de referencia procesal. Y si se mantienen en este estado de incumplimiento, la ley permite aplicarle nuevas multas sucesivas y acumulativas, y crecientes en 30% hasta que se cumpla el mandato. Es decir, como se trata de una obligación de hacer, no hay forma pues de obligarlo sino a través de otros medios, ¿no? Como por ejemplo multas, pues ahí están las multas, pagos líquidos. Pero ¿qué pasa? La ley no te distingue cuántas veces lo vas a multar,
no se establece hasta cuántas veces lo puedes multar. Dice hasta que se cumpla la obligación. Multas compulsivas y acumulativas. Hasta que se cumpla la obligación. Pero si no se cumple, va a la quinta multa, sexta multa. Entonces, allí ya, bajo el principio de razonabilidad, el juez debe proceder, obviamente, a aplicar la siguiente medida, porque ya nos encontramos en un supuesto en la que se está desacatando una orden judicial. Y entonces ya pasamos a lo que es ya la denuncia penal, ¿no? Que es lo último que hay, ¿no? Lo que no dice la ley es que si esas sanciones son indefinidas o tienen un plazo o un número sucesivo máximo, porque podría imponérsele 30, 50 o 100 multas cada 15 días y permanecer inalterable el ánimo del sujeto obligado, lo cual sería una burla para la administración. Entonces creo que el criterio de razonabilidad, como le he puesto ahí, debe establecer un máximo de 3 multas sucesivas, es suficiente, más ya no, con un incremento del 60%. En caso negativo ya pues no cumple, ya pasamos al siguiente, también al siguiente, que es la denuncia penal, ¿no? O sea, tampoco se puede exceder en el tiempo, porque eso ya perjudica pues la propia tutela efectiva. Si no, ya deja de ser efectiva la tutela jurisdiccional. Muy bien, entonces la tercera posibilidad de conminar al cumplimiento de la ejecución es la denuncia penal. Entonces, cuando las multas no surten ningún efecto, entonces tenemos para eso el desacato frente a la autoridad judicial, ¿no? Contemplado, aquí está, o en el siguiente, en el artículo 368 del Código Penal, ¿no? 368 del Código Penal, que nos dice que al negarse al cumplir el mandato ejecutivo y además al pago de las sanciones, porque no solamente es el pago del mandato o del título, sino de que producto de la acumulación de multas también tienes que pagar las multas. Entonces puede darse el caso en el que pago las multas y no pago el mandato ejecutivo. No es así. Igual te vas a la denuncia penal porque estás desacatando la resolución, ¿no? Entonces, frente a esta reticencia, ¿no? Solo cabe concluir que su negativa al mandato principal porque no multa, ¿no? Frente a esta reticencia lo que queda pues es proceder a la denuncia al infractor ante la fiscalía correspondiente, ¿no? Este delito se ha tipificado como desobediencia o resistencia a la autoridad, sancionado en el artículo 368 del Código Penal, ¿no? Con una pena privativa de la libertad no mayor de 2 años, calificando la conducta del que desobedece o resiste la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. 2 años la saca, en criollo la saca barata, pues. La saca barata. Yo tengo un proceso ejecutivo y libramiento indebido. Delito, libramiento indebido. Cheque no pagado. ¿Por cuánto? Por 7.000 soles. ¿No? 7.000 soles. No, el cheque es 7.000 soles, es el cheque. El cheque es 7.000 soles. No pagó. Se le denunció, lo sentenciaron. Sigue libre, no le pasa nada. No paga. Han pasado 5 años del proceso. Claro, es un juicio que me llega recién, ya terminado todo. Haz algo, no sé qué hacer para cobrar, ¿no? ¿Qué hacer para cobrar? ¿No? Entonces hablo con el juez, le digo, señor juez, se está burlando de la justicia, se ha burlado de mi cliente, se burla de usted, se burla de mí, se burla de todo el mundo. Haga efectiva la sentencia. El artículo 59 del Código de Procedimientos Penales dice: el mandato ejecutivo no cumple la obligación, no el mandato ejecutivo, no cumple una de las reglas de la conducta para efecto de tener pues la libertad, o sea, la sentencia en libertad, para que la cumpla en libertad, ¿ya? Debe cumplir con las reglas de conducta. Y una de las reglas de conducta que ha establecido la sentencia era la devolución del monto indebidamente librado, ¿no? Entonces le digo, aquí una de las reglas de conducta para no revocar la medida de internamiento de cárcel es que pague o que devuelva. Entonces se le notifica: devuelva usted, cumpla con la regla de conducta bajo percibimiento, ¿no? De revocarse la medida. Hasta ahí había avanzado un poquito, ¿no? Y contesta
el sentenciado, ¿no? Conté el sentenciado y dice, pago 100 soles a cuenta de la regla de conducta. A los 15 días, al mes siguiente pago 100 soles más. Y ya no pago más. Entonces, eso también es una forma de sacarle la vuelta, ¿no? Entonces, presento yo mi escrito ante el juez y esto es una burla más, pues esto ya no merece nada. Revoque la decisión, hasta ahora estoy esperando 3 meses, mucha carga procesal, se acabó el tema, el hombre sigue libre. O sea, el propio sistema procesal tiene estas ventanas a través de la cual se genera la impunidad. Y la pregunta es, yo no soy un estudioso, no soy un científico, no soy un doctrinario, no soy un jurista, ustedes tampoco, pero lo están viendo. ¿Qué? ¿No lo ven los jueces? ¿No lo ve el presidente del Poder Judicial? ¿No lo ve el ministro de Justicia? ¿No lo ven las múltiples comisiones de juristas y tan? ¿No saben de esto? ¿Qué pasa, no? La verdad es que a veces quiero pensar de que se produce porque ellos mismos están viendo una ventana para protegerse. Porque yo no entiendo cómo, por ejemplo, alguien que no cumple, que ha sido sentenciado, y alguien que se le dice, como regla de conducta para permanecer con libertad, devuelva usted. Entonces el que esté en libertad, preocupado si se va a cumplir, vende su carro, vende cualquier cosa y corriendo y paga, ¿no? Ya la saqué libre, estoy libre, no hay problema. Devuelvo. Pero no devuelve, paga 100 soles y ya no paga más. Y no hay, y ya nos vamos por el 6º año. Y la pena era 4 años. Entonces inclusive ya no le puede revocar la medida, porque la pena ya pasó, ¿no? Eso es lo que sucede con una peroimpuesta de un alcalde en la selva, en la que lo vacan por sentencia judicial, el causal de vacancia de la alcaldía, ¿no? Causal de vacancia de la alcaldía por sentencia judicial, pero la sentencia decía 3 años por falsificación de documentos, 3 años, ¿no? Y esta sentencia sale en su primer año de ejercicio municipal, entonces le quedaban 4 años todavía. Pasaron la sentencia de 3 años, le queda 1 año. Entonces, como ya se cumplió la sentencia, entonces dice, la causal de vacancia es por sentencia judicial. Ahora ya no tengo sentencia judicial, pido que se me restituya el título, quiero volver a la alcaldía. ¿Qué les parece? ¿Puede volver a la alcaldía? El Jurado Nacional de Elecciones, obviamente, está pendiente de resolver. Le han dado, en el Jurado Nacional de Elecciones no declararon la vacancia, solo la medida cautelar. Pasaron los 3 años y recién ahora van a resolver. Y van a devolverlo a la alcaldía, a alguien que fue sentenciado. Pero esos detalles se dan, no sé, y la legislación está ahí, yo no creo que nadie sepa, ¿no? En fin, estas cosas suceden. Hasta allí nos quedamos, doctores.